Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarles nuevamente. Soy Verónica Claros y hoy vamos a continuar con nuestra serie En la piel. Y como lo dice el título, hoy vamos a penetrar en la piel de la muchacha adivina. Así que nos vamos a ir hasta el libro de Hechos, el capítulo 16, versículos del 16 al 19. Ahí encontramos la historia de esta joven. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19 nos dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. En primer lugar, lo que vamos a encontrar en esta historia es esa lucha entre el espiritismo versus la fe. Encontramos acá una sierva de Satanás, una agente del diablo que había convertido el espiritismo, la adivinación, la hechicería en un negocio, porque dice que daba gran ganancia a sus amos. Esto significa que era una mujer de influencia y a través de su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría en Filipos. La gente iba donde ella, confiaba en los poderes que ella poseía. A veces nosotros minorizamos el poder de Satanás. Nos olvidamos que Satanás, antes de convertirse en un demonio, era un ángel de luz que estaba delante de la presencia de Dios. Conocía a Dios y hoy en día tiene una lucha con Dios. Aunque él está vencido porque Jesús lo venció en la cruz, él sigue trabajando y busca a personas como nosotros para llevar a cabo sus planes malévolos contra Dios. Vamos a irnos a la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Vamos a irnos ahí. Efesios capítulo 6. Versículo del 10 al 12 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quiénes tenemos la lucha? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Nuestras luchas, no son contra seres iguales que nosotros, sino contra el diablo, contra ejércitos del mal preparados para hacernos guerra. Tenemos una lucha contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres, en inteligencia y en perversa astucia. ¿Por qué? Porque las fuerzas satánicas están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios. El conflicto entre Cristo y Satanás no es entre dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica. Abarca a todo el universo. La mayoría de personas que se dedican a la adivinación hacen trabajos basados en las relaciones humanas, como por ejemplo, vamos a decir, el esposo está engañando a una mujer, entonces esta mujer busca a un brujo o a una bruja para que le haga un hechizo. O un hombre que está enamorado de una mujer o una mujer enamorada de un hombre y buscan también a un hechicero, a un brujo para embrujar a este sujeto. Lo buscan para que este muchacho o esta muchacha pueda enamorarse. ¿O qué tal aquellos que tienen problemas en los trabajos? Buscan en algunos casos a estas personas para poder lograr un ascenso, para poder lograr algo especial. Y no solo vamos a hablar de aquellos que buscan a brujos o a hechiceros. ¿Qué tal aquellos que no pueden salir de sus casas hasta que han leído el horóscopo? O buscan la suerte en la numerología. Personas que buscan quizás la magia blanca, la magia buena. No hay magia blanca ni magia buena. Todo es pura brujería o hechicería. En todos estos casos, todos están relacionados con luchas contra sangre y carne. Pero el enemigo no está interesado en nosotros. Nosotros solo somos un medio. Su lucha es contra Dios y nosotros peleándonos entre nosotros mismos. Y no vamos a hablar solo de hechicería, aun cuando nosotros nos dejamos dominar por el enojo, cuando dejamos que el rencor entre en nuestro corazón, cuando tenemos rencillas, nos estamos dejando dominar por Satanás y nos estamos convirtiendo en sus agentes, aun cuando no hagamos de ello un negocio. Aun cuando digamos que somos cristianos y que no creemos en la santería o en la magia, somos agentes del diablo. Y entonces necesitamos buscar más al Señor, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. En segundo lugar, vamos a ver la mezcla de la verdad con la falsedad. Volvamos a Hechos 16. Los versículos 17 y 18 nos dicen: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando Pablo y su equipo misionero llevaron la verdad a Filipo, ellos están enseñando la verdad de Jesucristo, el verdadero evangelio.
Satanás sabía que estos hombres estaban invadiendo su terreno y recurrió a sus antiguas artimañas, la mezcla de la verdad con lo falso. Como cuando engañó a Eva, se recuerda, mezcló lo falso con lo verdadero. Y por eso es que estamos en este mundo de caos. Y por eso es que estamos metidos en este mundo donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto pecado. Nos hace vivir una vida de sufrimiento. Pero esa es porque dejamos entrar al enemigo. Sus artimañas siguen siendo las mismas. Él sigue utilizando sus mismas armas, mezclar lo verdadero con lo falso. Esto nos hace tanto daño. Las palabras pronunciadas por esta mujer eran un perjuicio en causa de la verdad, porque distraían la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstoles, deshonraban el evangelio y por ella muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo espíritu que esa emisora de Satanás. La verdad de Dios no puede mezclarse con lo falso. No podemos vivir una doble vida. No podemos decir que creemos en Dios, pero hacemos lo que queremos. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. En palabras de Jesús nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores cuyos caracteres son distintos, cuyos intereses son totalmente diferentes. No se puede enfocar la vista en dos direcciones al mismo tiempo, mucho menos concentrarse en dos ideas a la vez. Como hijos de Dios, no podemos vivir una doble vida. Vamos a irnos a la carta de Santiago, el capítulo 1, el versículo 8. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer ahí el versículo 8 y nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo vacila entre la fe y la incredulidad, mientras que la persona de un solo propósito no vacila en lo absoluto. Como hijos de Dios debemos ser sabios y reconocer cuando un pensamiento o una acción proviene de Dios, porque tristemente le hemos abierto la puerta de nuestra casa, de la iglesia, al enemigo. Y es importante que en este tiempo podamos reconocer cuando un milagro procede de Dios, cuando una palabra procede de la boca de Dios, porque aún la Biblia nos dice que el enemigo hará descender fuego del cielo. ¿Cómo podemos reconocer que un espíritu viene de Dios? Porque hace las obras que Jesús hizo, porque está basado en lo que la palabra de Dios nos enseña.
Pero nos vamos a ir de nuevo a Efesios. Efesios capítulo 6. Vamos a leer los siguientes versículos. Versículo del 13 al 18. Nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que apropiarnos de la armadura de Dios. Estar en comunión con Él es lo único que nos garantiza no caer en la mezcla de la verdad con la falsedad. El estar en oración constante, sin cesar, meditando en su palabra cada mañana y rumiando esa palabra durante todo el día. Solo eso nos podrá mantener alerta de ese gran peligro. Efesios capítulo 6, los versículos 19 y 20 nos continúan diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué maravillosa palabra. Como debo hablar. Sin comunión con Dios, el Espíritu de Dios no vive en nosotros. Y es solo el Espíritu de Dios el que nos ayuda a hablar de Cristo, el que nos ayuda a decir la verdad y a no mezclar lo bueno con lo malo. Debemos constantemente orar, el llenarnos a diario de la unción del Espíritu Santo. Esta mujer hablaba de un Dios que no conocía. Entre las villanas de la Biblia, esta es la mujer que más miedo me da, porque engañaba a la gente para tenerlos dormidos espiritualmente. No hay nada peor en la vida que ser un agente de los planes de Satanás. Si espiritualmente vivimos engañados, cegados, estamos muertos en vida. No mezclemos la verdad con la falsedad. Escudriñemos las escrituras, porque solo ellas nos llevan a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Debemos vestirnos cada día con esa coraza de justicia que proviene de Dios. Calcemos nuestros pies con ese apresto del Evangelio de la paz. Que vayamos a donde vayamos, hablemos de Cristo. Que tomemos ese escudo de la fe. La palabra de Dios nos dice, sobre todo,
Tomad el escudo de la fe. El versículo 16 de Efesios 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El enemigo va a venir a acecharnos cada día, pero es solo con la fe que podemos vencerlo. No dejemos de buscar a Cristo cada día. Vamos a volver a Hechos. Hechos capítulo 16. El versículo que ya leímos, el 18, nos decía, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Durante algún tiempo los apóstoles soportaron esta oposición, pero luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo ordenó a este mal espíritu que abandonase a la mujer. En el nombre de Jesucristo, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Su silencio inmediato testificó de que los apóstoles eran siervos de Dios y que el demonio los había reconocido como tales y que había obedecido a la orden. Esta muchacha que había sido esclava de Satanás, ahora fue liberada de este demonio. Si penetramos en su piel, podemos sentir la liberación que ella sintió, el descanso para su alma, la tranquilidad y la satisfacción. Porque cuando somos esclavos del ángel del mal, vivimos en constante amargura. Vivimos creando problemas en todos lados. Somos avariciosos, codiciosos. Y esto no es vida. Una persona que se dedica al espiritismo tampoco es feliz. ¿Cuántos testimonios de personas que han sido liberadas por Dios de ese mundo han dado testimonio de la libertad que ahora viven en Cristo Jesús? Es de reconocer que si bien no es fácil salir de ese mundo, es posible porque el amor de Dios los cubre también a ellos. Jesús vino a morir en la cruz por ellos también. Hay esperanza en Cristo para aquellos que están en ese mundo de la magia, en ese mundo de la hechicería, en ese mundo de la brujería. Jesús los ama y quiere soltar esas cadenas. Esta joven es el ejemplo de ello, que aunque seamos agentes de Satanás, podemos convertirnos a la verdad. En tercer lugar, el triunfo de la verdad. El versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Librada del mal espíritu y restaurada en su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Esa es la mejor elección que podemos hacer en la vida. Vivir para Cristo, seguirle a Él en todo momento. En la lucha entre el espiritismo y la verdad, podemos estar seguros que la fe triunfará, que la verdad vencerá. Ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. Hagamos del Espíritu Santo nuestro guía. El amor de Dios es tan grande que salva de las cadenas de Satanás a aquellos que corren hacia Él.
Cuando intento introducirme en la piel de esta muchacha, encuentro a alguien que anhela recibir a Jesús en su corazón. La imagino gritando y paseándose donde estaban los apóstoles con el único fin de recibir esa liberación. Porque cuando nosotros somos agentes del enemigo, no podemos estar en paz, no podemos estar tranquilos. Y yo me imagino a esta mujer tratando de dejar de ser dominada por este mal espíritu. Y Pablo, más que por el hecho de que arruinaba los planes, la libera porque el amor de Dios quiere también salvarla de las garras del enemigo. Vamos a irnos a Romanos, capítulo 8, versículos del 37 al 39. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso el amor de Dios. El amor de Dios libera. El amor de Dios vence al espiritismo por medio de la verdad que es en Cristo Jesús. Hay esperanza para todos aquellos que quieren dejar el camino de la maldad y quieren recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Quieres tú hacer un pacto con Dios en este día? ¿Quieres tú reconciliarte con el Señor en este día? No importa si has sido un agente de Satanás durante mucho tiempo o estabas en los caminos de Dios y ahora hace poco te has alejado de Dios. No importa. Lo importante es que quieras rendirte a Jesús y ser nuevamente un siervo de Dios. Yo te invito a que me acompañes en este momento a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, porque en ella encontramos refugio, porque en ella encontramos consuelo, porque en ella encontramos ese amor divino. Gracias por tener misericordia, aún Señor, cuando no somos merecedores de tu perdón. En ti lo recibimos, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, confiando en que aunque hemos hecho lo malo, aunque hemos obrado mal, aunque nos hemos dejado usar por Satanás, Señor, y nos hemos convertido en sus agentes, tú ahora nos recibes como tus hijos. Gracias, Padre, porque en ti podemos encontrar a un Padre amante, a un amigo. Y en Jesús tenemos un abogado que nos defiende. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir para ti, a ser dignos de ti, Señor, dignos representantes tuyos en este mundo. Que no podamos, Señor, mezclar el espiritismo con la verdad. Que no mezclemos, Señor, la falsedad con la verdad. Padre bueno,
que no caigamos en el engaño de Satanás. Que estemos, Señor, bien puestos con esa armadura, Señor, para que no vayamos a caer ante las tentaciones del enemigo, sino que podamos resistir, Señor, esas acechanzas del diablo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, que nos podamos vestir con esa coraza de justicia, que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Oh Señor, aumentanos la fe, porque la fe es ese escudo que nos va a ayudar a protegernos para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Señor, ayúdanos a vencer toda acechanza. Ayúdanos a estar a cuentas contigo en todo momento, para que cuando abramos nuestra boca podamos hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Que seamos embajadores tuyos, Señor, y hablemos con denuedo la verdad. Que hablemos como debemos hablar en todo momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese Espíritu Santo que nos alienta, que nos redime y nos ayuda a vivir cada día honrando y glorificando tu bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos por haber vencido en la cruz al enemigo y por haber pagado con tu sangre preciosa nuestros pecados. Gracias por redimirnos, por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay esperanza para todos aquellos que quieren hoy recibir a Jesús como su Salvador. Y hay tres cosas que podemos aprender de la historia de esta muchacha divina. Número 1, que por muy malos que seamos, por muy pecadores y por muy lejos que estemos de Dios, hay esperanza de reconciliación con el Padre por medio del sacrificio de Jesús. Si le buscamos de todo corazón, podemos encontrar paz, podemos encontrar consuelo y una oportunidad de cambio. Número 2, no mezclemos la verdad con lo falso. Debemos estar a cuentas con Dios para no ser engañados. Si somos inconstantes en nuestra manera de vivir, fácilmente caeremos en las mentiras del diablo. Vivamos la palabra de Dios. Meditemos en ella día y noche. Y en tercer lugar, la verdad vencerá. El Dios en quien creemos es mucho más poderoso. Así que tengamos la certeza que en esta batalla entre el bien y el mal, el bien saldrá vencedor. Hay esperanza para nosotros. Y en esta batalla entre el espiritismo versus la fe es la campeona. Así que vistámonos cada día de la armadura de Dios y luchemos contra el enemigo, porque no tenemos ninguna batalla contra sangre y carne, sino contra esos principados, contra esas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero más, sin embargo, tenemos a un Dios que es mucho más poderoso y que mediante su fuerza y su poder podemos luchar y salir vencedores. No estamos solos en esta lucha contra el mal. Tenemos a un Dios poderoso que nos defiende. Así que confiemos en Él,
pongámonos a cuentas cada día con Dios para poder resistir ante las acechanzas del diablo. Nos vemos en una próxima ocasión, si Dios nos lo permite. Que Dios pueda bendecirles.